Hola, streamers, aviadores de la virtualidad, entusiastas de la aviación. Jaysin con ustedes en su canal de simulación. Y el día de hoy hemos querido compartir con todos ustedes un tutorial detallado de SimBrief. Sí, señores, esta herramienta que se ha vuelto esencial en el mundo de la simulación. La gran mayoría de aeronaves hoy día presentes en Flight Simulator y en otros simuladores, pues están incluyendo integración con SimBrief, lo cual la ha hecho bastante popular y bastante utilizada en el medio de la simulación. Agradezco de antemano por las sugerencias en el canal, en lo particular a Leandro. Leandro nos había preguntado en el canal si teníamos un tutorial de SimBrief más completo. En su momento pensamos que el que teníamos en el canal sobre planeación de vuelos inicialmente, que ya existe actualmente en el canal, era suficiente. Sin embargo, después de revisar todas las funcionalidades que tiene SimBrief, consideramos que vale la pena tener un tutorial exclusivo de SimBrief con todo el detalle que tiene actualmente. Ok, entonces vamos a ello, no antes, sin pedirte, por supuesto, si quieres, te suscribas al canal, nos apoyes, comentes, ayuda mucho al canal a su crecimiento. Muchas gracias. Ok, entonces estamos viendo en estos momentos la interfase principal de la aplicación web. Esa es una aplicación web de SimBrief. Este SimBrief hace como un año tuvo una actualización gigantesca, que es todo lo que ustedes están viendo en estos momentos. Antes era una página bastante sencilla para generar planes de vuelo, era algo anticuada, pero hoy en día es un portal muy, muy interesante. Estamos viendo el dashboard. Aquí, una vez ustedes se autentican dentro de la aplicación y crean su cuenta, vamos a ver, van a poder ver este dashboard, y este dashboard ustedes van a tener aquí como un resumen de de su actividad, ¿no? En este caso, por ejemplo, me muestra acá que el último vuelo que planeé fue un vuelo entre el John F. Kennedy, Boston, con esta aeronave. eh, la cantidad de vuelos que he estado creando en los últimos días, por qué tipo de aeronave, los vuelos recientes. Y aquí hay algo bien importante, y es que en mi caso yo tengo la suscripción con Navigraph, lo cual me permite tener las últimas versiones o actualizaciones del ciclo ARAC, entre otras funcionalidades. Totalmente recomendado. Sin embargo, pues tiene un costo importante, pero ayuda mucho realmente tener Navigraph dentro de SimBrief. Para los que no lo sabían, SimBrief es totalmente gratuito. Y bueno, para los que ya lo saben, por supuesto, pero SimBrief pertenece a Navigraph, y Navigraph pertenece, si mal no estoy y mi información no me falla, a Boeing. Y ellos tienen como un vínculo entre todos los servicios, y pues ofrecen, digamos, varias funcionalidades bien interesantes cuando se tiene la suscripción. Eso no significa que si tienes la versión gratuita no te funcione. Te va a funcionar muy, muy bien, pero sí, para tener de pronto la información más actualizada, sobre todo de los ciclos de navegación, es importante. Hay que tener en cuenta que Flight Simulator cada cierto tiempo envía actualizaciones a los ciclos de navegación. Esto no es otra cosa que una base de datos incluyendo nuevos waypoints o nuevas rutas, etcétera, etcétera. Y a veces uno se da cuenta que va a importar una ruta a un avión y resulta que no se encuentra un punto. Es precisamente porque las bases de datos están desactualizadas o no están sincronizadas. ¿Ok? Entonces, bien importante. Ahora, revisemos acá. Tiene una parte de soporte donde uno puede escribir, donde uno puede visitar un foro, si quieren. Tiene una parte interesante, y es que SimBrief tiene un cliente que permite descargar e instalarse en Windows o en MacOS, y te permite tener como un control de los planes de vuelo, ajustarlos, importarlos directamente a las carpetas donde se ubican para cada simulador. Yo en lo personal no lo tengo, prefiero manejarlo desde aquí, pero pues ya ustedes deciden. Es una herramienta interesante.
En Feature Websites vamos a darnos cuenta de la cantidad, sobre todo, de aerolíneas virtuales que tienen integrada el API o el API, que es una forma de integrar la información que tiene SimBrief en otros portales, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que aquí que hay una cantidad importante de sitios que están utilizando la información de SimBrief y la están mostrando en sus portales. System Status, pues nos muestra cómo está actualmente el sistema. Cuando está en verdecito, por supuesto, todo está ok. Entonces por acá vemos la información meteorológica, la información de las rutas, modelos del terreno, rutas del mundo real, etcétera. Todo está ok en estos momentos. Y algo bien interesante que muestra aquí son unas estadísticas que nos hace ver, nos hace entender la magnitud que tiene esta aplicación. Nos podemos dar cuenta que Operational Flight Plans, es decir, la cantidad de planes operacionales o planes de vuelo que se han creado desde agosto del 2013, son 97 millones. Eso es un montón. Y en las últimas 24 horas, 71.800. Eso es un montón, una cantidad impresionante. La cantidad de usuarios que en estos momentos están en línea, 1175. Estamos a esta hora 12:57 UTC. Recuerden que la hora UTC es como la hora de referencia en muchos temas aeronáuticos y por ende SimBrief pues tiene UTC como referencia, ¿ok? Por acá también vemos la cantidad de usuarios registrados, 915.000. Y algo bien interesante que me parece a mí es todos los vuelos o los planes de vuelo reciente. Y podemos ver aquí la cantidad de vuelos o la cantidad de rutas y cómo se ve que hay rutas básicamente a través de todo el mundo. Muy interesante esta página, em, pues para poder entender la magnitud de lo que es SimBrief. El System Change Log no es otra cosa que un historial de actualizaciones bastante importante, como para consultar y ver qué nuevas funcionalidades han incluido o si han arreglado algún error. Como todo software, por supuesto, está sujeto a errores. Ok, tal vez la parte más utilizada es New Flight o nuevo vuelo y la parte de editar el vuelo. Esto ya lo hemos visto en otros tutoriales, pero nos vamos a hacerlo aquí en detalle. Aquí vamos a colocar el tipo, un código de aerolínea. Ustedes pueden colocar el que ustedes quieran. Ya existen unos estándares para cada aerolínea. Por ejemplo, esto generalmente es American Airlines, algo así. El tipo de vuelo, la salida, la llegada y pudiéramos colocar un aeropuerto aquí alterno. Cuando está en auto, SimBrief automáticamente lo determina, voy a dejarlo así. Y algo también bien interesante es la hora de la salida. Van a darse cuenta que las horas, como les acabo de mencionar, están basadas en UTC, la hora universal. Sin embargo, ustedes pueden aquí hacer los cambios. Generalmente, si estamos en este lado del mundo, acá con la hora del este, con la hora central o con la hora pacífica, pues vamos a tratar de ajustar el plan de vuelo a la hora que tenemos si estamos volando en tiempo real. O también lo podemos dejar así, digamos que no es que impida mucho el plan de vuelo, pero si lo quieren adecuar, pues es interesante, ¿ok? Hay algo bien interesante que tiene el SimBrief y es que te permite crear diferentes aeronaves. Ya existen una cantidad, pueden darse cuenta aquí, vean, estos son como los códigos cortos con los que se identifican las aeronaves. Y pues por acá está la descripción. Aquí, por ejemplo, como les hemos mostrado ya, está públicamente la de Phoenix o está la de Fly-by-Wire. Sin embargo, ustedes pueden crear sus propias aeronaves y pueden ajustarlas. Entonces, aquí en Upper Airframe Editor vamos a darnos cuenta que en este caso yo tengo estas 8 aeronaves creadas, están digamos, a mi gusto, se pueden inclusive importar. Mm, entonces vamos a crear, por ejemplo, aquí una nueva aeronave. Entonces imaginémonos que vamos a incluir, no sé, un A330.
Entonces buscamos aquí el A330 y pueden darse cuenta acá que el A330 tiene varias variantes, 200, 300, 800, 900, la cantidad de pasajeros, por supuesto, y por supuesto el peso máximo para despegar, ¿sí? No es lo mismo tener una 330-200 que una 330-900, miren la diferencia, y pues yo voy a tratar de ubicar la aeronave que más se me adecue. Te voy a decir, este A330-200, voy a seleccionarlo, y aquí yo puedo hacer diferentes ajustes a los parámetros. La idea es que esos parámetros no se toquen tanto precisamente porque ya están estandarizados y todo esto incide en el comportamiento de la aeronave. Las aeronaves, por ejemplo, en Microsoft Flight Simulator, las que están más detalladas, las que están con un mejor modelo de vuelo, operan bajo estas características. Entonces, si ajustamos esas características, cuando hacemos la planeación del vuelo, puede ser que sobre todo el combustible, el índice de costo, cosas así, pues van a verse impactados. Sin embargo, acá pudiéramos colocarle, por ejemplo, una observación para distinguirlo. Esto es aeronave A330 de prueba y este era una A330-200, creo. Y yo pudiera cambiar, por ejemplo, el número de pasajeros. Voy a decir que son 290 apenas y que los pesos, por ejemplo, de la ruta donde yo estoy andando, la gente pesa un poquito más y voy a decirle que sí pesa 180 libras en promedio y que cargan un equipaje de 60. Estas dos son fundamentales porque basado en esto se calcula el peso de la aeronave multiplicando, por supuesto, el peso del pasajero con su equipaje y asimismo por la cantidad de pasajeros que están disponibles. Y pues ya vienen unos datos de capacidad de combustible y algo bien importante es, por ejemplo, el techo de servicio. Si el techo de servicio es 41.000 pies, por supuesto, sin brief no me va a planear un vuelo por encima de este nivel. Ok, entonces vamos aquí un momento a salvarlo. Y cuando ya lo tengo guardado, voy a ver acá en mis planes de vuelo, voy aquí a decirle none, puedo darme cuenta, ok, a ver, aquí tengo una aeronave, tengo que registrarlo, mejor dicho, tengo que volver a cargarlo, vamos a hacerlo nuevamente, para que me tome los valores. Entonces, nuevo vuelo, dijimos por acá, flight number este que está acá, departure este, llegada a Boston, alterno automático, y ya tengo 9 aeronaves disponibles. Entonces yo voy a decir, ok, esta que tengo aquí. Y ya me trae toda la información asociada a ese tipo de aeronave, ¿ok? Acá puedo mover algunos ajustes, tasa de descenso, el call sign para que la TC nos identifique, el factor de combustible, esto es cómo va a ascender o a descender o a hacer inclusive el crucero. Ya a nivel de estas selecciones, aquí también hay un tema interesante, esto era lo que les mostraba, los ciclos de navegación que están aquí actualizados, yo voy a utilizar el último, pero pues ustedes pueden devolverse inclusive a los ciclos de navegación, creo que en la versión gratuita está uno anterior, también puedo ajustar, por ejemplo, las unidades. Por ejemplo, si yo quiero ver que mi plan operacional está en libras y yo en mi aeronave, en Flight Simulator, está en libras, pues yo ajusto las unidades a libras para estar como alineados, ¿no? Y aquí puedo cambiar si mi vuelo va a ser visual, si va a ser por instrumentos o hay una transición entre esos dos. ¿Ok? Por acá, dentro de las opciones que van a salir en el plan operacional, pues está si queremos temas detallados de navegación, todo el tema de ETOPS, que es para ese tipo de certificación para las aeronaves que puedan atravesar rutas donde están a más de una hora de un aeropuerto, en caso de emergencia y puedan operar con un solo motor, los ascensos escalonados, análisis de pistas actuales, cuáles son las pistas que están usualmente en el momento activas, por dónde están aterrizando, despegando.
También todo el tema de NOTAMs, que son como esas observaciones que tienen los aeropuertos bajo ciertas circunstancias. Acá tenemos algo bien interesante y es por dónde vamos a salir y por dónde vamos a llegar. A veces nos ubicamos en ciertas partes de un aeropuerto dentro de Flight Simulator o dentro de cualquier otro simulador y pues queremos de pronto acomodar la ruta o el plan de vuelo a una determinada pista porque nos gusta más, porque tenemos una visual más interesante. Lo mismo para la llegada, puede ser que esta llegada nos convenga más porque tiene un procedimiento ILS y mientras que las otras pistas de pronto no, y yo quiero aterrizar por ILS, entonces selecciono esta. Puedo ajustar la altitud, en ese momento está automática, lo mismo los pasajeros, pero todos estos valores los puedo mover. Estos valores hay que tener en cuenta que están sujetos a unas restricciones, por supuesto, en el equilibrio entre carga, peso, combustible, peso sin combustible, etcétera, pues tiene que tratar de mantenerse y pueden llegar a generar unas alertas, ¿ok? Aquí pudiéramos también hacer algunos ajustes a nivel de planeación de combustible, como por ejemplo incrementar un poco más el combustible que gastamos en taxi, o si queremos, por ejemplo, tener más combustible de contingencia en caso de que tengamos que ir a un aeropuerto alterno, aunque eso ya normalmente está incluido dentro de los cálculos que se hacen, pero pues aquí hay un control de todo el tema de combustible, ¿ok? Bueno, por aquí pudiéramos colocar algunas opciones para que salgan dentro del plan operacional, como unas descripciones, unos textos, y tal vez una de las más importantes es dónde salen las rutas. Entonces vean, acá en esencia, esto es la ruta y esto Merritt es súper corto porque pueden darse cuenta que aquí es este punto que se llama Merritt y es un directo hasta Merritt y un directo hasta Boston, pero podemos aquí seleccionar más rutas, ¿no? Pues yo digo, por ejemplo, oye, esta ruta me gusta más, me parece más interesante hacer este borde por aquí, por la costa este de los Estados Unidos y ver esta parte tan bonita de los Estados Unidos, los Hampton y todo eso, y puedo ajustarlo. Estas rutas pueden darse cuenta que son las sugeridas, ¿no? Y cuando aparecen en verdecito, y aquí están en verdecito, dice que son válidas. Yo también pudiera hacer un ajuste aquí. Yo pudiera encontrar una ruta en otra página o yo pudiera tener una ruta, no sé, guardada o de las que a veces colocamos en el canal y ustedes pudieran aquí ajustarlas y lo que va a hacer el SimBrief es decirle analizar. Miren que aquí está, por ejemplo, me dice que es inválida. Si yo la quito acá, mira, analizar ruta y ya me dice que es válida, ¿ven? Entonces también se puede hacer. Ahora, esta ruta generalmente no incluye, pueden darse cuenta acá, incluye salidas ni llegadas. Esas salidas y llegadas van a estar dentro del plan van a estar dentro del plan operacional, pero no van a estar dentro de lo que le llega a Flight Simulator. Casi siempre hay que seleccionar las salidas y llegadas. Sin embargo, me he dado cuenta que en algunos aviones sí queda registrado, entonces hay que tener en cuenta con eso, ¿ok? Aquí hay una parte bien importante y es si queremos encontrar de pronto alguna ruta en especial. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, a esta altitud crucero, quiero encontrar algunas otros tipos de rutas que se encuentren, no sé, actualmente en la vida real, pudiera de pronto aquí incluir algunas restricciones como que evite determinadas rutas, determinadas salidas, llegadas, etcétera, o incluir ciertos puntos dentro de esa ruta. Si queremos incluir, por ejemplo, todo el detalle de los aeropuertos alternos, podemos mover todo esto que está aquí. Si tenemos escenario ETOPS, que es lo que les comentaba, para aquellas aeronaves que cruzan rutas que están a más de una hora de un aeropuerto o que están al menos a una distancia de una hora, generalmente las oceánicas, pues que las aeronaves tengan la forma de llegar si un motor, por ejemplo, falla, ¿no? Entonces esto es todo el tema de ETOPS, todo el tema de clima histórico. En este momento se está deshabilitado porque está utilizando como, digamos, la actualización. Sin embargo, yo aquí pudiera cargar como una imagen de
un clima histórico para que lo considere. Y bueno, aquí está algo que se llama debug parameters, que es una forma de mostrar una información un poco más técnica en un formato JSON, no lo vamos a ver. Y lo que vamos a hacer aquí es darle generar vuelo, por ejemplo. Pueden darse cuenta que aquí tenemos este generar vuelo y tenemos aquí el plan de vuelo de manera visual. Ya en este punto podemos acomodar todo el tema de, por ejemplo, boards, si fuera a hacer vuelos visuales, waypoints, si yo quisiera incluir más waypoints, pudiera incluir las airways, las famosas airways, véanlas, aquí están. Entonces está bien interesante. Si tienen la suscripción con SimBrief, pueden ya obtener como todo el mapa de cómo se ve en la suscripción de Navigraph, perdón. Podemos observar cómo el look and feel de Navigraph, o podemos obtener más información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está todo el tema de clima en aeropuertos, inclusive los temas de las capas, de cómo se quiere que se vea. Vamos a dejarlo como si fuera sin brief, ¿ven? Entonces, mucha información disponible, ¿ok? Insisto, gran parte de esta información está en la versión gratuita de SimBrief. Sin embargo, algunas otras funcionalidades están adicionales por la suscripción con Navigraph, ¿ok? Entonces, bien interesante esta parte aquí. Ahora, aquí en View PDF lo que va a hacer es descargar el plan operacional. Se han dado cuenta que muchas de las aeronaves incluyen un visor PDF para que uno pueda consultar el plan operacional, o también lo despliega en forma de texto dentro de la EFB y puede ser consultado. Digamos que ese es el plan operacional normalmente que los pilotos utilizan, donde ven la cantidad de combustible, la ruta, los vientos, si existen algunos NOTAMs o observaciones en la ruta, etc. Aquí hay algo bien interesante, y es que, por supuesto, esto pudiera enviarse directamente a Charts, y en Charts, en la aplicación de Charts, seguir trabajando este plan. Recordemos que Charts allí tiene unas funciones visuales bastante atractivas. Y una de las partes interesantes también es que se puede descargar el plan de vuelo, ¿no? Entonces, podemos descargar el plan de vuelo en el formato que ustedes deseen. Hay algunas aeronaves, y esto pasa sobre todo mucho para aeronaves dentro de X-Plane, donde hay aeronaves que tienen como su propio estándar para leer planes de vuelo. En Flight Simulator 2020 generalmente se utiliza este que está aquí no incluye ni salidas ni llegadas, y pues ya después se importa, ¿no? Ahora, vamos aquí a hacer un edit flight y vamos a decirle calcular y comparar. Entonces, ¿esto qué hace? Que genera una base o una línea base del plan de vuelo que acabamos de hacer para compararlo con otro que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, vean, voy a modificar ese plan de vuelo. Entonces, yo voy a decir acá que en vez de la altitud que haya planeado, voy a volar a 17.000 pies, y pasajeros voy a incluir apenas 100, por ejemplo. Luego le digo calcular y comparar, y ya tengo aquí las dos opciones de plan de vuelo, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que, claro, me modifica todo el tema de combustible, el cost index, me modifica, por ejemplo, algunos aspectos a nivel de consumo, sobre todo de combustible, porque pues he tenido una variación en la altitud crucero, y también pues en el peso de la aeronave, porque quité pasajeros y al quitar pasajeros también quito equipaje, etcétera. Entonces, esa parte bien interesante. Vamos a decirle aquí nuevamente generar vuelo, y ya una vez tenemos el generar vuelo, pues ya podemos importarlo también directamente desde muchas de las aeronaves que están en Flight Simulator, como los A320 de Latin VFR, el A320 que está por salir de Inibills, el A300 de Inibills, el A332NX de Fly-by-Wire, o el 737 de PNDG, pues ya podemos importarlo porque ya el plan de vuelo está generado, ¿ok?
Recuerden que siempre se importa el último plan de vuelo. Muy bien, vamos aquí a Save Flights. Yo pudiera, este plan de vuelo que tengo aquí, decirle, lo voy a salvar, voy a decirle aquí, voy a editar, y voy a decirle que lo voy a salvar como para tenerlo en mi histórico. Entonces, yo le voy a denominar a este plan de vuelo. Entonces, esto es KJFK to Boston y ya. Entonces, cuando lo salvo, ya vengo acá y están disponibles este vuelo. Yo pudiera cargarlo nuevamente para editarlo, hacerle algún ajuste, pudiera, por supuesto, borrarlo. Aquí siempre va a estar el último plan de vuelo, entonces es importante para que lo tengan en cuenta. Miren que ya en la ruta se ve el aeropuerto, la pista de salida, casi siempre se ve aquí, aquí estamos viendo un directo, pero casi siempre se ve aquí la salida y por acá también se ve la llegada, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Ya habíamos visto la parte de aeronaves personalizadas que cada uno crea dentro de su cuenta. Y tenemos aquí algo que es de lo que yo creo que menos hemos visto y tiene una funcionalidad súper interesante y es el clima INOTAMS. Entonces, todo eso tiene que ver con condiciones meteorológicas, con observaciones dentro de los aeropuertos, vientos, rutas oceánicas, vamos a verlo. Entonces, miremos, por ejemplo, nuevamente ese aeropuerto, el John F. Kennedy, que si yo busco, por ejemplo, toda la información de clima y NOTAMs, voy a buscarlo y me sale aquí una cantidad de información. Entonces me dice que la elevación del aeropuerto, el techo del METAR, la visibilidad actual, la altitud de transición, muy, muy importante para todas las configuraciones, sobre todo en los vuelos comerciales, en los airliners. Toda la información del METAR, aquí el METAR está en forma RAW. Ya hemos visto que algunas EFB dentro de Flight Simulator pues muestran esta información un poco más depurada, como el A32NX, el fantástico Fly-by-Wire. Y pues vienen todas las observaciones de las pistas, de que si existen algunas obras o si han quitado algún edificio, etcétera, o alguna referencia visual, pues todo eso son los NOTAM. Y pues ya viene toda la información del ATIS y todo el tema de TAF, ¿vale? Es bien, bien interesante. Ahora, aquí tenemos un tema de espacio aéreo. Aquí podemos consultar con un determinado código de espacio aéreo. Podemos consultar cómo están el clima y las observaciones. Bien importante si queremos adentrarnos más en cómo utilizar el clima, el espacio aéreo y sus restricciones, o si tenemos algunas condiciones significativas a nivel meteorológico. Entonces también es súper importante. Algo bien interesante también que está aquí son, perdón, las vías oceánicas. Esas vías oceánicas nos permiten visualizar unas rutas que existen para generalmente cruzar el océano, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, las del Atlántico Norte, vean, aquí las vemos, ¿no? Entonces estamos viendo unas rutas oceánicas que ya existen, que son como unas vías eh, ya designadas para, en este caso, cruzar entre Estados Unidos y Europa, sobre todo a nivel del Reino Unido, Francia y seguramente por acá otros países cercanos. ¿Ok? Entonces también muy, muy interesante esta parte de rutas oceánicas. Si tenemos información SIGMET o Significant Weather Charts, entonces si vemos por ejemplo acá en esta parte de América, vamos a ver aquí que tenemos algunas condiciones, vemos por ejemplo algunos temas de vientos, esto se puede descargar, pueden aquí observar digamos bajo qué condiciones están los vientos, a qué niveles de vuelo están. Toda esta simbología es súper interesante porque son vectores que vienen con ciertas características de dirección, magnitud, de vientos, que es bien importante para la planificación de los vuelos a la hora de ascender,
descender o los desplazamientos laterales. Tenemos también algo bien interesante también que es un poco complementando la información que les acabo de dar y es la relacionada con vientos superiores, ¿no? Cuando ya estamos en niveles mucho más altos, por ejemplo a 34.000 pies, podemos darnos cuenta cómo se comportan los vientos, ¿no? Y tenemos aquí un historial, entonces si yo le coloco play acá, vean que se mueve entre 22, 23, 24 y me muestra un histórico de los vientos. En este momento es a 34.000 pies. ¿Ven? Si yo quiero tener más información, aquí puedo verlo. Es una representación gráfica de los vientos, las cuales indican magnitud, dirección, vertical, horizontal, etcétera. Los invito a que consulten, inclusive los colores también representan ciertos vientos o las zonas, entonces está bien interesante también esa información. Y tal vez una de las opciones bien interesantes y menos conocidas es las rutas que existen entre aeropuertos. Esto está basado en rutas reales. Por ejemplo, vamos a buscar una ruta típica entre Orlando y Miami para un tipo de aeronave jet y vamos a ver qué rutas hay. Entonces, por ejemplo, esta es del mundo real. Mire, todos dicen del mundo real. Por ejemplo, si yo quisiera ver esta que hice de Dani, yo le doy aquí analizar ruta, vean, esta es la ruta, muy bien, y me muestra que es válida. Yo también pudiera, por ejemplo, consultar las otras que están acá. Por ejemplo, vamos a ver una que está un poco más, mire, estas, por ejemplo, dicen que es de SimBrief, que es válida, pero no es del mundo real, ¿no? Así que podemos alternar entre rutas del mundo real y rutas propias de SimBrief. Entonces, si vemos, por ejemplo, esta que está acá, miren, es una ruta que de pronto no hace mucho sentido, pero pues está como parte de las opciones. Esta parte súper interesante. Aquí, por supuesto, hay una guía que les puede servir para que se ahonden más en la información de SimBrief, aunque honestamente con este tutorial, con este video, creo que van a quedar más que listos. Y ya está toda la parte de la información de tu cuenta, ¿no? Entonces, toda esta información que está aquí, tal vez de la más relevante es esta que tenemos aquí, Pilot ID, que es un identificador de 6 dígitos, y el username que está en esta parte. ¿Por qué son tan importantes? Porque generalmente dentro de las EFB, de las aeronaves en Flight Simulator, utilizan bien sea o el Pilot ID o el alias y en algunas ocasiones utilizan ambas. Entonces, súper interesante, súper importante que tengan presente esto. Este es el código o el numerito que ustedes van a ingresar dentro del EFB o dentro de la configuración, incluso dentro de los MCDU de algunas aeronaves, también hay que incluirlo para poder importar los planes de vuelo. ¿Ok? Entonces, eso era todo lo que queríamos mostrarles de esta fantástica herramienta llamada SimBrief, que en el canal utilizamos muchísimo para todos los vuelos, súper recomendada, súper importante, y pues las opciones que acaban de ver les va a ayudar a entender mucho más todos los parámetros y todas las condiciones que tiene en cuenta SimBrief a la hora de hacer la planeación de vuelo. Estamos esperando que salga nuevamente la actualización número 15. Ya hay una fecha en teoría confirmada, ojo, en teoría confirmada para el 30 de abril. Recordemos que la actualización número 15 ha sido pospuesta alrededor de unas 2 veces. Ha tenido muchos problemas el equipo de Asobo y de Microsoft intentando implementar todas las funcionalidades, sobre todo de rendimiento de memoria, etcétera, etcétera. Y hay nueva fecha. Recordemos que con la actualización número 15 va a llegar el A320 NIO de Inibills, que ya lo mostramos en el canal en una versión beta. Esperamos que salga de manera oficial para poder tener el tutorial oficial con las funcionalidades que salen, digamos, desde el punto de vista de manera oficial para todos, ¿no? Entonces, nos estaremos viendo pronto con ese tutorial.
Y sin más, bueno, si esto les ha gustado, nuevamente los invito a que se suscriban al canal, a que nos apoyen. El canal está creciendo. Hemos tenido importantes contribuciones, tenemos algunos videos bastante importantes para la comunidad y bueno, la idea es eso, poder compartir conocimiento y seguir creciendo de la mano de todos ustedes. Entonces, sin más, let's sim y let's fly.